Recording is on. Bueno, vamos a ver entonces la parte de embriología, que es la última que vamos a ver en genética. Que bueno, se relaciona con lo que vimos, se acuerdan un poco al principio, ciclos de vida, mitosis, meiosis. Digamos, lo que habíamos visto hasta ese momento era cómo se forma un cigoto, o sea, la unión de un óvulo y un espermatozoide, pero no vimos qué pasa después, cómo era el desarrollo de ese cigoto hasta formar un individuo. Bueno, un poco vamos a ver eso. Y primero vamos a ver un poquito de multicelularidad, como para tener en cuenta algunas cosas. Así que les voy a poner acá a compartir. En pantalla. Voy a poner multicelularidad. Bueno. Bueno, todos sabemos que hay organismos unicelulares y organismos multicelulares. Una bacteria, un protista, por ejemplo, son organismos formados por células individuales, ¿sí? En cambio, un organismo multicelular es un organismo que está formado por varias células, ¿sí? Evidentemente, los primeros organismos eran unicelulares y en algún momento de la evolución aparecen los organismos multicelulares. ¿Qué ventaja puede tener la multicelularidad respecto de la unicelularidad? ¿Tenés una idea? Ana. Si el organismo es unicelular, digamos, una célula tiene que hacer todo. Todas sus funciones, ¿sí? Alimentarse, reproducirse, eliminar desechos, etc. ¿Sí? En cambio, si un organismo está formado por muchas células, eso permite lo que se llama división de tareas, ¿sí? Algunas células cumplen algunas funciones, otras células cumplen otras funciones, ¿sí? Por otra parte, si el organismo es multicelular, puede alcanzar más tamaño que es unicelular, ¿sí? Digamos, no existen células demasiado grandes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si aumenta mucho el tamaño de una célula, disminuye mucho la relación superficie-volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si el volumen es muy grande respecto a la superficie, la membrana, que es la zona de intercambio con el medio ambiente, no alcanza para abastecer a todo ese volumen que es muy grande. En cambio, como las células están separadas unas de otras, se mantiene esa relación superficie-volumen, ¿sí? Bueno, esto por ahí parece medio trivial, ¿no? Pero para una célula es esencial, ¿sí? Tener superficies de intercambio con el medio ambiente, con el medio adyacente, ¿sí? En este caso de las células internas, el medio son otras células, ¿sí? Pero como las sustancias van de una célula a otra, eso permite un mejor intercambio. Esa es la gran ventaja que tienen los organismos multicelulares respecto a los unicelulares. Bueno, hay muchas teorías acerca del origen de la multicelularidad. Vamos a poner acá origen. A ver si nos tira algo más. Estaba mejor la otra. Voy a volverla atrás.
Bueno, hay una teoría que se piensa que algunos organismos unicelulares formaron colonias, ¿sí? Que existen actualmente organismos que forman colonias, pero que cada célula es independiente. Bueno, en algún momento esas colonias empezó a funcionar como un organismo multicelular, ¿sí? Con división de tareas, con especialización de algunas células en algunas funciones y otras células eh, en otras funciones, con lo cual supuestamente se dio origen a un organismo multicelular, ¿sí? Hay otra teoría que dice que, bueno, en realidad pudo haber sido alguna célula con varios núcleos, que existe actualmente, organismos así, y en algún momento esa célula con varios núcleos formó unas divisiones internas entre esos núcleos y se formó un organismo multicelular. Bueno, son dos teorías eh, que, bueno, algunas tienen más apoyo que otras, pero eh, son teorías al fin, ¿no? Digamos, es muy difícil determinar realmente cómo sucedió. Pues vamos a ver a la parte de embriología. Como dije antes, la embriología es la parte que estudia, bueno, cómo se desarrolla ese embrión a partir de esa cigota, ¿sí? Recién formada. Bueno, acá tenemos varias imágenes de cómo se desarrolla el embrión humano, por ejemplo. Pero vamos a ver un poco más de historia de la embriología para tratar de entender eh, este tipo de cosas. Básicamente, siempre fue medio un misterio cómo se desarrolla a partir de una cigota, o un huevo fecundado, un organismo eh, que van a nacer y después va a crecer y va a formar un organismo adulto. Bueno, había dos teorías, unos eran los epigenistas, acá epigenistas. Bueno, el epigenismo decía que eh, un organismo se formaba por la unión de una componente del padre, un componente de la madre, ¿sí? Se fusionaba un óvulo y un espermatozoide, y a partir de esa mezcla de fluidos se originaba un organismo nuevo que se desarrollaba y crecía, ¿sí? Acá tenemos lo que es epigenismo, ¿sí? O sea que ese ser nuevo se va formando de la unión de óvulos espermatozoides en animales o polen y óvulo en plantas. Lo que no explicaba el epigenismo es, bueno, cómo es que se forman las distintas partes de un organismo. Así que, digamos, si uno mira al microscopio un óvulo y un espermatozoide, no ve nada que dé idea de que va a ser un organismo nuevo. Bueno, como el epigenismo no podía explicar eso, una teoría que no tenía mucha aceptación, y la otra teoría era el preformismo. Vamos a ver acá preformismo. Bueno, el preformismo eh, surge cuando se empiezan a ver los primeros microscopios, ¿sí? Con el uso de la microscopía. El epigenismo sostenía que eh, había un homúnculo en el espermatozoide, o sea, un hombrecito ya preformado, ¿sí? Digamos, mirando al microscopio se pensaba que se veía eso. Y ese hombrecito ya preformado, cuando se producía la fecundación de un óvulo, empezaba a crecer. O sea que el hombre estaba ya preformado dentro del espermatozoide.
Eso se llama el preformismo. Dentro de los que sostenían estos, serían una variante del preformismo que son los espermatistas, pero había también otros que eran los ovistas, que sostenían que el hombre estaba preformado en el óvulo. ¿Sí? Bueno, acá hay varias ilustraciones de espermatozoides con el hombrecito adentro. ¿Sí? ¿A vos qué te parece esta teoría? ¿A ustedes, chicas? Es media rara, tipo. No, no le. No. Ustedes piensen que esta teoría surgió cuando se construyeron los primeros microscopios, que eran bastante primitivos, y bueno, miraban por el microscopio y pensaban que se veía algo así. ¿Sí? Pero, digamos, esta teoría no explica, digamos, falla en algo fundamental, que es, bueno, cuando cualquiera de nosotros tiene características del hombre, del padre y de la madre, ¿verdad? Hay rasgos que son parecidos más al de la mamá, otros más al papá, ¿sí? Inclusive también con los abuelos o abuelas. Digamos, si el hombrecito está preformado en el espermatozoide, ¿cómo es que se parece a la madre también? ¿Sí? Los espijanistas explicaban mejor eso, como era una mezcla de fluidos que en algún momento formaba un organismo nuevo, eso daba a entender que, que había un aporte del madre, de la madre y del padre, ¿sí? Cosa que los epigenistas no, no explicaban. En definitiva, estas dos teorías, las dos, fueron dejadas de lado, ¿sí? Cuando se mejoraron los instrumentos, los microscopios, se vio que no había tal homúnculo en los espermatozoides ni en los óvulos, ¿sí? Y con el tema de las leyes de la herencia, ¿sí? Todo lo que vimos de Mendel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, es que las características no son exactamente una mezcla del padre y de la madre, sino que los caracteres están dados básicamente por alelos recesivos y dominantes, ¿sí? Que se expresaban de acuerdo a las leyes de Mendel, ¿sí? Que eso lo vimos en los trabajos anteriores. Bueno, a partir de estas teorías sale la embriología moderna, que bueno, vamos a terminar de ver mañana. ¿Sí? Vamos a cortar por hoy. ¿Alguna pregunta? No, no.